Probablemente fue la escena más difícil de filmar emocionalmente para mí. Esa es la escena más conmovedora que has tenido que hacer en toda tu carrera como actor. ¿Qué significa cuando las historias que contamos revelan algo profundo sobre nosotros mismos? Durante 5 temporadas, Bryan Cranston encarnó a Walter White, un hombre sinónimo de transformación, de maldad y de una de las actuaciones más aclamadas de la historia de la televisión. Esta no es una historia sobre la escena más famosa. Se trata de la que dejó huella, un momento que, para Bryan Cranston, supuso una profunda colisión entre su arte y su propia vida. Pero, como exploraremos, la versión que llegó a la pantalla, aunque exteriormente menos violenta en la acción de Walt, resultó ser la más desafiante para Bryan Cranston, precisamente por su escalofriante pasividad y lo que lo obligó a enfrentar dentro de sí mismo. La primera versión del episodio 12, temporada 2, cuando Walt la vio morir, no comenzó absolutamente de esa manera. Sí, tienes razón. La primera versión era que él entra en la casa, se cuela, le inyecta 3 dosis de heroína y la mata a propósito. Conocemos a Bryan Cranston como un maestro en su oficio, capaz de retratar los niveles más profundos de la depravación humana como Walter White. Vemos a los personajes, vemos su poder, pero lo que permanece oculto es el daño que puede causar al individuo tras la máscara. Estaba pensando en esa escena sobre la novia de Jesse muriendo en su propio vómito por problemas inducidos por la heroína. Pensé que había razones para salvarla y razones para dejarla ir. Y una de las razones para salvarla era que solo era una niña. Podría ser mi hija. Es así de joven, ¿verdad? Y antes de llegar a ella, se detiene y piensa, espera un minuto. Ella es una drogadicta y tiene a Jesse con heroína. Es mejor si no hago nada. Pero ella es una niña. Es tan joven que podría ser mi hija. Jane Margolis. El trágico destino de su personaje, un momento crucial de la serie, resultó ser el mayor desafío emocional para Bryan. Probablemente fue la escena más difícil de filmar emocionalmente para mí. Y Kristen Ritter, que interpretó a Jane, también sintió esa intensidad. Nos quedamos impactados y conmovidos. Fue lo más genial que he hecho en mi vida. La escena en sí era simple en su acción, devastadora en sus implicaciones. El primer impulso fue humano cuando la escuché. Se estaba ahogando y pensé, oh Dios mío, ayúdala. El instinto de ayudar. Pero para Walter White, el instinto fue eclipsado por un cálculo sombrío. Espera un minuto. No lo hagas ahora que el tiempo llega. Si la dejo morir, mi compañero ya no será influenciado por ella y tal vez viva, porque ella lo metió en la heroína, ¿verdad? Ella es una mala influencia, claramente, y también está impidiendo nuestro proceso y nuestro progreso en nuestra empresa. Esta decisión fría y lógica fue del personaje, pero interpretarla requirió que Bryan Cranston confrontara un conflicto fundamental dentro de sí mismo. Y una de ellas era que debería salvarla. Ella podría. Ella es lo suficientemente joven para ser mi propia hija. Potencial de esa conexión con su propia hija se volvió terriblemente real durante el rodaje. Y mientras Kristen Ritter estaba pasando por eso y fuera de pantalla se ahogaba con su propio vómito, por un instante su rostro desapareció y vi el rostro de mi propia hija ahogándose hasta morir. Y plantada allí en algún lugar mientras la veo ahogándose con el vómito, ya sabes, y me pregunto qué debería hacer. De repente sus rasgos faciales desaparecieron y fueron reemplazados por los rasgos de mi hija real. Oh Dios mío, y vi a mi hija real ahogándose hasta morir. Ese es el momento en que la vulnerabilidad del actor chocó con la monstruosidad del personaje. Fue entonces cuando hice esto.
La escena que finalmente se emitió fue bastante desgarradora, pero en la sala de guionistas y en los primeros borradores del guión, este momento exploró una brutalidad aún más siniestra. There is no place I'd rather be. Sí, tienes razón. La primera versión era que él entra en la casa, se cuela, le inyecta 3 dosis de heroína y la mata a propósito. Un asesinato activo y deliberado. Este fue el camino inicial de Walter White, según lo previsto por los guionistas, pero para los ejecutivos de la cadena fue un paso demasiado lejos, demasiado pronto. Espera. Creemos que es demasiado rápido, es demasiado pronto para que ese tipo de acto atroz ocurra en esa etapa porque todavía era la segunda temporada. Porque la única vez que recibimos una nota fue en ese episodio, decía, ¿estás seguro que quieres hacer esto? How easy it would be to fall for you. La primera versión era que la inyectaba con heroína extra. La segunda, que la empujaba a propósito. Él se sentaría en la cama, los mira a los dos. Están drogados con heroína y le acaricia el hombro casi como un padre y luego la empuja hacia atrás y la deja morir asfixiada. Esta repetición seguía siendo un asesinato directo, aunque por omisión. La intención era clara e inquietante incluso para Bryan Cranston. Eso es asombroso, es increíble. ¿En serio haremos eso? Directamente involucrado en la muerte de esta mujer. How stupid I would be to still have faith. Así que hablamos de ello y se le ocurrió otro escenario. Y pensé que era el mejor porque era indirecto. Y luego se le ocurrió esta otra alternativa que pensé que era realmente más apropiada. Sí, mi empujón a Jesse la forzó, pero no me di cuenta de lo que le pasó. Estaba concentrado en Jesse y ese movimiento la empujó hacia atrás. Así que soy indirectamente responsable de eso. Esta versión final, aunque menos directa en la acción física de Walter White, fue quizás aún más escalofriante en su descripción de su decadencia moral. Fue una decisión consciente de no intervención que consolidó la transformación de Walt. Y para Bryan Cranston, siguió siendo un profundo desafío personal. Entonces Walt no la vería caer hacia atrás sobre su espalda porque está tratando de despertar a Jesse y que el empujón la haría caer hacia atrás naturalmente y por eso él es culpable. La escena más difícil de Breaking Bad no se trataba de una acrobacia ni de un efecto especial. No se trataba del acto físicamente más brutal imaginable. Se trataba de algo mucho más insidioso, el profundo coste humano de la empatía o su escalofriante ausencia. Y escribes en el libro que esa es la escena más conmovedora que has tenido que hacer en toda tu carrera como actor. Bueno, porque se volvió muy personal. Es esa sensación persistente, ese eco profundo dentro del actor, lo que distingue una actuación de una experiencia. Esta escena llevó a Bryan Cranston a un estado de vulnerabilidad extrema y reveló una verdad universal sobre el oficio. Y era yo incluso ahora quien hablaba de ello. Recuerdo lo que sentí. Se entregó por completo al papel, incluso cuando eso implicaba confrontar sus miedos más primarios. Y es a través de este conjunto de emociones que a menudo emerge el verdadero arte. Es un testimonio del poder de la vulnerabilidad auténtica. Y ese es el riesgo emocional que pasan los actores. Es que tienes que ponerte en esa vulnerabilidad, porque cuando lo haces realmente pueden pasar cosas maravillosas. Esta disposición a explorar las sombras, no solo para la historia, sino dentro de sí mismos, es el pacto tácito entre un artista y su público. Es así como los personajes de ficción pueden sentirse profundamente reales, porque las emociones que los subyacen a menudo lo son. Y ahora toca celebrar, aunque no se tenga feria, la vida hay que disfrutar. Y la clave es ir a esos lugares oscuros, pero no ir más allá de lo necesario. A veces, dar pequeños pasos, solo para hacer que la diversión del espectáculo dure más. La próxima vez que veas una actuación que te conmueva, te estremezca o te llegue al alma, piensa en el coste oculto. Piensa en el camino personal que pudo haber recorrido el artista.
porque detrás de cada gran historia se esconde una verdad humana muy real, y a veces comprender esa verdad nos ayuda a mirar con los ojos bien abiertos. Nos vemos en la próxima. La vulnerabilidad es el componente clave para obtener empatía de una audiencia. Y por eso en ese momento, cuando pueden ver que estoy destrozado por eso, y sin embargo, estoy luchando internamente.